Saludos a todos, hoy voy a visitar la mezquita Gazi Husrev Beg, situada en pleno corazón de Sarajevo, un lugar que es ejemplo de la arquitectura islámica otomana y sitio histórico y espiritual de gran importancia en la región. Esta mezquita fue fundada en el siglo XVI por Gazi Husrev Beg, un destacado benefactor otomano, y la mezquita desde ello ha sido un centro de culto, aprendizaje y comunidad durante siglos. Su rica historia y espléndida arquitectura que empiezan a ver desde la plaza atraen a visitantes y fieles de todo el mundo. De la mezquita decir que fue construida en 1531, siendo un referente de construcciones del estilo otomano que dominaban la región en ese tiempo, ubicada en el casco antiguo de la ciudad, al lado de la zona de comercio en el sector conocido como Barcasilla, donde se ubican referentes de comercio y otras mezquitas, pero ninguna tan importante como esta. Entrar a esta mezquita se puede hacer por 4 puertas. El elemento más distintivo en la plaza es una especie de fuente que sirve como lavatorio de pies, lo que suelen llamar ablución o un espacio de purificación para los asistentes. Además de ver la fachada en primera instancia, se identifican lugares que son exclusivos para hombres y mujeres y sobresale por la altura un minarete que marca la presencia de la mezquita en el horizonte. Este patio sobre el que se camina se aprecia muy organizado, con áreas específicas para cada visitante. Si eres un turista ocasional como yo, tienes un espacio de información donde puedes pedir algunas referencias de sitios específicos en la ciudad, así como comprar una entrada para el ingreso a esta mezquita por €1,50. O si deseas complementar y hacer un pack completo, puedes ver el museo que está al frente de este lugar por 5 marcos bosnios o lo que es lo mismo, €3. Es una experiencia bastante recomendada. Caminar por los alrededores del patio de la mezquita permite descubrir algunos puntos de interés, como la fuente principal, los lavatorios exclusivos para los feligreses, además de ver 2 pequeños cementerios, ambos muy pequeños. El primero está cercado y se aprecian tumbas de más de 4 siglos. El otro cementerio lo verán luego, ya que se ubica en la zona trasera de este sitio religioso, por lo que sigo en reconocimiento de esta zona y veo en uno de los extremos espacios más apartados para gente, quizás para aquellos que dediquen tiempo de oración durante las horas de rezo con un patio vacío de por medio. Sorprende caminar por un recinto sagrado para el mundo islámico, y más cuando observas diversidad de turistas tomando fotos por estos espacios. Siempre es recomendable vestir de forma discreta, hablar lo justo y solo observar. Aunque Sarajevo sea reconocida como la Jerusalén de Europa por la convivencia de varias religiones en la ciudad, no faltará alguien que se sienta ofendido por alguna acción como tomar fotos o filmar, por lo que sugiero evitar en lo posible retratar a las personas del lugar. Como les decía antes, hay cementerios y en estos momentos me voy acercando a uno segundo que está en la parte trasera de la mezquita, en una especie de patio comprado, donde aún hoy
suelen enterrarse o usarse en ocasiones especiales para celebrar ceremonias y darle la despedida a eminencias o personajes ilustres de la ciudad. Se puede observar en este lugar una pequeña construcción separada y por las ventanas apreciar la tumba de Ghazi Husrev Beg, el benefactor de esta mezquita, quien al morir en su testamento legó toda su riqueza para la construcción y apoyo a largo plazo de instalaciones e instituciones religiosas y educativas, como esta mezquita que lleva su nombre, Ghazi Husrev Beg. Debo confesarles que tuve que volver a la mezquita al día siguiente ya que la habían cerrado, y hay que tener en cuenta que este lugar abre en horas específicas, ya que como es centro religioso, durante algunos momentos están en espacios de oración, lo que imposibilita visitar el lugar. Por 3 marcos bosnios se puede ingresar a un espacio fascinante que presenta detalles diferentes para muchos que no estamos acostumbrados con esta cultura, como elementos arquitectónicos y decoración típica de la tradición islámica que se los iré citando a continuación. Para comenzar, caminamos descalzos en calcetines por un lugar en el que se aprecia una vistosa alfombra roja, cuya función es permitir a los fieles arrodillarse y realizar sus oraciones. También se aprecia algo que llaman mihrab, que es un nicho en la pared que indica la dirección de la Kaaba en la Meca, hacia donde los musulmanes se dirigen durante la oración. Esto se encuentra decorado con azulejos y tallados. También hay que decir que hay un púlpito elevado que se ve en el espacio llamado minbar, que tiene como función principal que el imán, que es aquel que dirige las oraciones, dé el sermón del viernes y otros discursos religiosos. Al levantar la mirada se aprecia algo muy característico en la mezquita, y es que tiene cúpulas con diseños muy especiales de arquitectura islámica, donde se ven techos decorados con sofisticados diseños geométricos y caligráficos. Si se miran las paredes se puede apreciar alguna caligrafía árabe. Hay que decir que esta mezquita está decorada de forma sencilla, a como se pueden encontrar otros sitios dedicados a la religión islámica. Es un lugar bastante agradable de apreciar, en el que el silencio será una condición primordial para visitar estos espacios, ya que se cuida a cada detalle y a cada espacio. Hacer silencio aunque estén en época de oración o de visita. Arte, cultura, religión y sociedad. Todo se puede ver en este lugar. Con la visita a la mezquita Ghazi Husrev Beg finalizo un capítulo más de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a que se suscriban para seguir viendo novedades de esta y otras ciudades. Hasta pronto. Chao.